Hola, hola mis queridos amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Soy Cami Colmenares y en este video te voy a estar enseñando cómo hacer el efecto parallax en la aplicación CapCut. Para ello quiero que te quedes a ver todo el video porque todo va a estar súper interesante. Acompáñame. Bueno, lo primero que vamos a hacer sería irnos a menú. Luego vamos a entrar en CapCut. Vamos a seleccionar donde dice nuevo proyecto. Luego vamos a seleccionar la foto la cual queremos editar. Le damos en agregar. Luego de eso vamos a seleccionar. Vamos a darle clic donde sale la foto, vamos a pulsar donde sale la foto, la cual se va a editar aquí abajo, arriba donde dice agregar audio, y vamos a seleccionar la opción que dice estilo aquí abajo. Luego de eso vamos a buscar la que nos diga zoom 3D. Vamos a esperar que cargue. Luego de eso vamos a seleccionar aquí en la parte derecha de abajo. Vamos a reproducir para ver cómo quedó el efecto. Como podemos ver, acá sale el efecto. Si queremos agregar otra foto, vamos a seleccionar aquí donde sale el cuadrado blanco con un signo de más. Y vamos a seleccionar otra foto y vamos a hacer lo mismo con la foto que acabamos de seleccionar. Vamos a hacer la misma operación la cual hicimos con la foto anterior. Vamos a darle estilo, luego vamos a buscar zoom 3D, esperamos que cargue. A esta foto le hemos puesto el mismo efecto que la foto anterior. Vamos a reproducir y acá vemos que se está viendo el efecto. Vamos a guardar el efecto. Podemos colocarle transición para que se vea mejor el efecto. Lo vamos a hacer seleccionando en medio de las dos fotos donde sale el cuadro blanco. Vamos a seleccionar ahí, luego seleccionamos donde dice cámara, vamos a seleccionar la transición la cual nosotros queremos, vamos a aceptar la transición y vamos a reproducir el video. Y eso sería todo. Luego vamos a guardar el video. Lo vamos a hacer seleccionando en la parte derecha de arriba donde sale la flecha hacia arriba. Seleccionamos allí dice exportando. Esperamos que llegue al 100% y listo. Le vamos a dar en hecho en la parte derecha de arriba y eso sería todo. Vamos a reproducir el video y se ve de esta manera. Bueno mis amigos, esto fue todo, espero y les haya gustado el video. No se te olvide estarme apoyando con un me gusta o dejando un comentario. Te invito a que te suscribas en mi canal y compartas este video, bien sea en Facebook, Twitter o Instagram. En la parte de tu preferencia me estarías ayudando muchísimo, muchísimo. No tengo más nada que decirles, me despido, hasta la próxima, bye.